¿Alguna vez has buscado la definición de éxito? Si lo haces, Internet te va a bombardear con imágenes de gente sonriendo en yates, ejecutivos en oficinas con vistas panorámicas y gurús que te dicen que la clave es despertarte a las 4 de la mañana para meditar sobre tus metas mientras bebes un jugo de kale. O peor, te soltarán frases vacías como visualiza tu éxito y solo sé positivo. Gracias. No sabía que bastaba con pensar en $1.000.000 para que apareciera en mi cuenta. La rutina es casi siempre la misma. Consumes esa información, te sientes motivado por unos, 5 minutos, y luego miras tu vida y sientes que estás intentando armar un mueble complicadísimo con un manual de instrucciones escrito en un idioma alienígena y traducido por un robot con resaca. Te dicen que sigas tu pasión, pero ¿y si tu única pasión ahora mismo es encontrar una serie que no te aburra los 10 minutos? El problema fundamental es que nos han vendido el éxito como un destino, una foto final, un trofeo que levantas una vez y ya está. Pero la verdad es que tratar de alcanzar el éxito de esa manera es como intentar atrapar niebla con las manos. Frustrante, agotador y al final no tienes nada. Y te lo digo por experiencia, pasé años intentando armar ese mueble imposible, sintiéndome frustrado, hasta que entendí que no necesitaba mejores herramientas, sino un manual de instrucciones completamente diferente. Fue ahí que dejé de ver el éxito como un destino. Pero, ¿y si te dijera que el éxito no es un destino al que llegas, sino un sistema operativo que instalas en tu mente? No es una foto, es el software que corre en segundo plano cada segundo de tu día. Y la mejor noticia es que no necesitas ser un genio de programación para instalarlo. Solo necesitas entender cómo funciona. Por cierto, si ya estás cansado de los manuales de instrucciones que no tienen sentido y quieres la actualización de software para tu vida, considera ayudar al algoritmo de YouTube a reconocernos. Es tan fácil como darle un pequeño toque al botón de me gusta. Es gratis y te aseguro que este update no tiene virus. Bien, hablemos de ese sistema operativo. Vamos a llamarlo Éxito OS. Y como todo buen sistema, se basa en unos pocos módulos o aplicaciones clave que, una vez instalados, hacen casi todo el trabajo por ti. Y la primera aplicación que vamos a instalar ataca directamente al virus mental que más proyectos ha destruido en la historia, el miedo a equivocarse. Este es el módulo fundamental, la base sobre la que se construye todo lo demás. Se llama el optimizador de fracasos, también conocido como el primer módulo. La mayoría de nosotros le tenemos pánico a fracasar. Nuestro cerebro está programado para ver el fracaso como una amenaza, una señal de que no somos lo suficientemente buenos. Pero en el Éxito OS, el fracaso no es un error del sistema, es data, es información pura. Piensa en un chef que está creando una nueva receta. No espera que le salga perfecta en la primera. Al contrario, sabe que las primeras versiones serán un desastre. Pero cada vez que prueba y algo sale mal, demasiado salado, le falta acidez, textura incorrecta, no se rinde. Simplemente anota la información. Ese fracaso es data que le dice exactamente qué ajustar la próxima vez. La gente que parece tener suerte no es que no falle, es que son chefs expertos de su propia vida, probando, ajustando y mejorando la receta constantemente. Mientras más rápido coleccionas data, más rápido llegas al plato delicioso. El segundo módulo, el gestor del enfoque, también conocido como la regla del 1%. Nos encanta la idea de los cambios radicales. Desde mañana voy al gimnasio 2 horas diarias, leo un libro a la semana y aprendo mandarín. Suena genial, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hemos empezado así para abandonar a la semana siguiente? Porque luchamos contra el enemigo más grande del progreso, la mentalidad de todo o nada. Si un día no vas al gimnasio, sientes que ya fallaste y abandonas todo el plan. El Éxito OS no funciona con picos de energía, sino con consistencia. La regla es simple. Olvídate de los saltos gigantes y enfócate en ser solo un 1% mejor cada día. Si mejoras un 1% cada día, en un año serás casi 38 veces mejor. Es el poder del interés compuesto aplicado a tu vida.
No se trata de escribir una novela, se trata de escribir un párrafo. No se trata de correr un maratón, se trata de ponerte las zapatillas y caminar 10 minutos. El sistema se enfoca en la acción mínima que garantiza el progreso. El tercer módulo, el amplificador de curiosidad. El consejo "sigue tu pasión" es honestamente terrible para la mayoría. La pasión suena como un trueno, un momento de revelación divina. Pero la realidad es que la pasión no se encuentra, se construye. ¿Y con qué se construye? Con los ladrillos de la curiosidad. La curiosidad no exige un compromiso de vida entera. Es ligera, es divertida, es un ¿cómo funcionará eso? O ¿qué pasaría si intento esto? Es ver un video sobre carpintería y pensar, me pregunto si podría hacer una silla. Tal vez el primer intento sea un desastre, pero el simple acto de explorar esa pregunta ya te dio una habilidad. La curiosidad es el pequeño hilo del que empiezas a tirar, y después de tirar de muchos hilos, te das cuenta de que has tejido una red de habilidades que de repente se parece muchísimo a una pasión. Deja de esperar el trueno y empieza a coleccionar pequeños ladrillos. Y el cuarto módulo, uno crucial: el filtro de ruido externo. Vivimos ahogados en información y opiniones. Familiares, amigos, redes sociales, todo el mundo tiene un consejo sobre lo que deberías estar haciendo. Este ruido externo puede desviar tu procesador y consumir toda tu memoria RAM en cosas que no te importan. El Éxito OS viene con un firewall personalizable. Tu trabajo es configurarlo. Esto significa aprender a diferenciar entre la crítica constructiva, la data útil de otros chefs, y el ruido inútil, opiniones basadas en el miedo o la ignorancia. Significa silenciar las voces que te restan energía y amplificar las que te inspiran o te enseñan algo. No se trata de ser arrogante, se trata de ser el guardián de tu propio enfoque. Tu energía mental es tu recurso más valioso. No dejes que cualquiera lo malgaste. Entonces, ¿cómo se ve la interfaz principal de este Éxito OS? Es simple. Solo tiene 4 comandos que necesitas recordar para que todo funcione en autopiloto. 1. Deja de temerle al fracaso y trátalo como un chef que perfecciona su receta. 2. Olvida el todo o nada y abraza la mejora silenciosa del 1% diario. 3. No te presiones por encontrar tu pasión. Simplemente colecciona los ladrillos de la curiosidad. Y 4. Activa tu firewall personal y protege tu energía del ruido externo. Cuando instalas este sistema, dejas de perseguir el éxito y empiezas a atraerlo, porque dejas de enfocarte en el resultado final y te concentras en ejecutar un proceso que casi inevitablemente te lleva a donde quieres estar. Porque dejas de ser un simple pasajero de tu vida y te conviertes, por fin, en el programador. Y, hablando de práctica, aquí tienes una misión final. Si este video te ha instalado aunque sea una nueva idea, ayuda a que este mensaje llegue a más gente. Suscríbete a El Gran Stickman para no perderte en las próximas actualizaciones de software, comparte este video con ese amigo que necesita un manual más claro y déjame un comentario con la palabra sistema. Así no solo te comprometes contigo mismo a instalarlo, sino que además le enseñas al algoritmo que aquí estamos construyendo algo grande. Nos vemos en el próximo video. ¡Un abrazo!